Segunda práctica de la tercera fase. La primera lámina consiste en una biopsia de cuello del útero para observar una lesión que es producida por el papiloma virus humano, que se denomina atipia coilocítica. Voy a presentar dos fragmentos de la biopsia de cuello del útero. Este es uno de los fragmentos. Podemos reconocer acá el epitelio poliestratificado plano no cornificado del exocervix. Es una biopsia del exocervix. Y este es el segundo fragmento. Exocervix, tenemos la capa basal y la lámina propia que contiene tejido conjuntivo. Mayor aumento para la observación del epitelio escamoso con la lesión. La lesión se ubica en las capas intermedias del epitelio. Tenemos acá tejido conjuntivo, la lámina propia, capa basal. Tenemos aquí la capa de células parabasales, capa de células intermedias y las células superficiales que son aplanadas. En la capa de células intermedias tenemos la lesión denominada atipia coilocítica. Consiste en que los citoplasmas tienen un aspecto vacío, se ven blancos y los núcleos son hipercromáticos y tienen un aspecto plegado. Es un efecto citopático del papiloma virus humano. Este es un mayor aumento para observar estos citoplasmas que tienen un aspecto claro, se ven como blancos, y los núcleos son hipercromáticos y tienen un aspecto plegado como arrugado. Este es uno de los campos. Voy a presentar otro campo. Es otro campo en el cual podemos observar estos núcleos hipercromáticos de aspecto arrugado, plegado y los citoplasmas claros. El segundo fragmento de esta muestra. Podemos observar acá lo mismo, estos citoplasmas y estos núcleos hipercromáticos y de aspecto plegado en las capas intermedias del epitelio escamoso. Lesión atribuible a infección por papilomavirus humano, atipia coilocítica. Segunda lámina. Displasia severa con extensión glandular. También es una biopsia de cuello del útero. Tenemos en varios fragmentos que forman parte de la biopsia. En la biopsia podemos distinguir el epitelio escamoso del exocervix, epitelio escamoso, lámina propia, esta es la capa basal, glándulas endocervicales. Las glándulas endocervicales, en algunos casos en esta lámina, van a tener la displasia severa en su interior. Estas tres glándulas endocervicales son normales, está ligeramente dilatada, este tejido conjuntivo de la lámina propia y epitelio escamoso. Vamos a observar acá el epitelio escamoso normal, aquí no hay displasia. Podemos observar la capa basal, son células cúbicas. Aquí las mitosis son normales en esta capa. Tenemos la capa de células parabasales, capa de células intermedias
y la capa de células superficiales que normalmente son aplanadas. Como hay un orden en el epitelio, decimos que la polaridad está conservada. Una de las características de la displasia, sobre todo a nivel de la displasia severa, es la pérdida de la polaridad, en la cual no se pueden distinguir capas, cada capa con sus características, sino que en todas las capas las células se ven iguales. Repito, esto se denomina pérdida de la polaridad, es típica de las displasias, muy acentuada en la displasia severa. Tenemos además el monomorfismo. Quiere decir que en la misma capa las células son iguales en cuanto a forma o tamaño. Capa de células basales, capa de células parabasales, capa de células intermedias y capa de células superficiales. Monomorfismo. En cada capa las células son similares en cuanto a forma y tamaño. Se contrapone el pleomorfismo, que es propio de las displasias. En el pleomorfismo, las células de la misma capa son diferentes entre sí en cuanto a forma y tamaño. Esto incluye la forma y tamaño del núcleo. Aquí no hay displasia, tenemos que el epitelio mantiene la polaridad y cada capa presenta monomorfismo. Tenemos acá una glándula endocervical dilatada. Acá tenemos glándulas endocervicales normales. Estas glándulas endocervicales no tienen displasia. Vamos a ver más adelante otras glándulas endocervicales que sí tienen displasia. Voy a presentar ahora otro corte en el cual el epitelio ya tiene displasia. Entonces tenemos acá una glándula endocervical un poco dilatada, la lámina propia, la capa basal y este epitelio. Vamos a observar anormalidades en este epitelio. Para empezar, los núcleos en general en todas las capas tienen un aumento de la relación núcleo-citoplasma. Los núcleos son más grandes en relación al citoplasma. Hay hipercromacia en estos núcleos. Los núcleos tienen contorno irregular. Vamos a presentar esta parte, pero a mayor aumento. Entonces tenemos acá el aumento de la relación núcleo-citoplasma es evidente. La pérdida de la polaridad existe, pero no es muy marcada porque las primeras capas tienen todavía células aplanadas, que eso es lo normal. Entonces la polaridad se ha perdido, pero de manera parcial. Tenemos pleomorfismo. El pleomorfismo sí se ve. Si vemos los núcleos y las células en general de la misma capa tienen diferentes formas y tamaños, diferente grado de hipercromacia. Entonces aquí vemos ya pleomorfismo. Evidentemente, por ejemplo, este núcleo es muy hipercromático en comparación con este otro y con este otro. Este núcleo es más grande en comparación al de acá o al que se encuentra señalado en este momento. Entonces ya vemos anormalidades en los núcleos. Quiere decir que hay una displasia, pero no es una displasia de grado severo. Se mantiene la polaridad, por lo menos en las capas superiores. En el resto de capas se ha perdido. Mayor aumento para la observación de los núcleos. Acá vemos una mitosis en la parte media del epitelio, lo cual es anormal. Las mitosis solamente deben estar en la capa basal, en la primera capa del epitelio. Acá tenemos una mitosis, está en la capa media. Observando los núcleos, definitivamente hay un aumento de la relación núcleo-citoplasma. El pleomorfismo se nota. Hay algo de polaridad, se nota todavía que las primeras capas tienen células aplanadas. Esta zona ya tiene displasia. Podríamos decir que es una displasia moderada. Vamos a enfocar ahora otra zona del epitelio que tiene alteraciones de grado mayor. Por ejemplo, acá el epitelio se ha desprendido, pero eso es un artefacto. Podemos observar acá ya una pérdida de la polaridad mucho mayor. Todas las células se ven iguales de las primeras capas, capas intermedias, capas superiores. Vamos a colocar mayor aumento para la
observación de las anormalidades, vemos que los núcleos son más redondeados en las capas superiores, ya no conservan el aplanamiento que se veía en el campo anterior. Las alteraciones nucleares tienen una mayor severidad. El pleomorfismo es evidente. Aumento de 40, aquí estamos enfocando con el objetivo de 40X, el aumento es 400, donde se puede observar el aumento marcado de la relación núcleo-citoplasma. El pleomorfismo también se ve. La pérdida de la polaridad es evidente porque en las primeras capas ya tenemos células con núcleo más redondeado, ya no se ven las células aplanadas que se veía en el campo anterior. Voy a presentar otro campo en el cual también se observa displasia severa. Otro campo en el cual también se observa displasia severa, por ejemplo, esta célula que ya debería mostrar aplanamiento, tiene el núcleo redondeado, igual que estas otras. Este núcleo es sumamente grande en relación a los núcleos de las células vecinas. El pleomorfismo es evidente. La hipercromasia también es evidente. Vamos a observar las glándulas endocervicales. Por ejemplo, esta es una glándula endocervical normal. No tiene displasia. Pero hay otras glándulas que sí tienen displasia en este campo. ¿Cuáles son las glándulas que tienen displasia? Tenemos esta glándula que tiene displasia. Esta otra, estas también tienen displasia. Las mismas células displásicas del epitelio escamoso están presentes en las glándulas endocervicales. Podemos comparar esta glándula, estas también, al igual que esta, con estas otras que son normales. Aquí no hay displasia, pero en esta sí. Vamos a observar primero esta. Esta glándula endocervical tiene células con displasia severa. Denominamos displasia severa con extensión glandular. Otras glándulas son estas. Estas glándulas están repletas de células con displasia severa. Mayor aumento, se pueden observar las células de la displasia severa que están en el interior de las glándulas endocervicales. Displasia severa con extensión glandular, pero se puede ver que la membrana basal está intacta. No podríamos hablar de un carcinoma infiltrante porque la membrana basal está intacta. Todas las células anormales están por encima de la membrana basal. Este es uno de los campos, este es otro campo, donde se puede observar también las células escamosas displásicas dentro de una glándula endocervical y podemos apreciar sin mayor problema los bordes de la glándula. Tercera lámina, Papa Nicolau de cuello del útero normal. No hay displasia en esta primera lámina de Papa Nicolau. Podemos observar células escamosas del exocervix. Por ejemplo, esta célula tiene un núcleo que es bastante pequeño. La relación núcleo-citoplasma es aproximadamente 1:6. Podemos observar acá estas células normales, estas células también son normales, este núcleo y el citoplasma. La relación núcleo-citoplasma es 1:6. Y esto se va perdiendo conforme la displasia es más grave. Estos núcleos van siendo más grandes en relación al diámetro total de la célula. Y además los núcleos adquieren características displásicas, hipercromasia, núcleos prominentes, contornos irregulares, etc. Tenemos este campo, vamos a observar este otro campo que tiene células normales también. Células normales, podemos observar la relación del núcleo, el diámetro transversal del núcleo en relación
con el diámetro de toda la célula. Aquí también diámetro del núcleo, diámetro transversal del núcleo y diámetro de toda la célula. Otro campo a mayor aumento. Tenemos acá a mayor aumento células normales, aquí no hay displasia, núcleo también. Es un neutrófilo, no es un núcleo de una célula escamosa, este es el núcleo y aquí también, y los citoplasmas bastante amplios. Pasamos a la segunda lámina de Papa Nicolau, que tiene un LIE de alto grado. LIE significa lesión intraepitelial o displasia o neoplasia intraepitelial cervical. Entonces, LIE, lesión intraepitelial escamosa. Vamos a tratar de ubicar las células displásicas. Acá hay muchas células normales, pero entremezcladas con las células normales vamos a encontrar células displásicas. Podemos encontrar una célula displásica. Esta es una célula binucleada. Podemos comparar esta célula que es displásica con esta otra, por ejemplo. Esta es normal, aquí no tiene displasia. Núcleo de la célula normal y citoplasma. Pero esta sí tiene displasia. ¿Qué podemos ver? El núcleo es doble, hay binucleación. Definitivamente hay aumento de la relación núcleo-citoplasma. El núcleo es mucho más grande y es hipercromático. Podríamos considerar una displasia leve. Vamos a tratar de buscar otras células que también tengan displasia en este frotis, que ha sido diagnosticado como una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, tipo displasia moderada. A la displasia moderada se le llama también NIC2, neoplasia intraepitelial cervical grado 2. Acá se puede encontrar también una célula displásica, también displasia leve, hipercromasia, contornos irregulares. Tenemos acá esta otra célula que es normal, esta también. Hay 3 células que están superpuestas, pero podemos ver los núcleos y los citoplasmas amplios, pero esta es la célula displásica. Aumento de la relación núcleo-citoplasma, los núcleos de contorno irregular y también hay hipercromasia. Continuamos recorriendo este frotis para buscar otras células displásicas. Encontramos esta célula. Esta célula tiene ya una displasia moderada. Podemos ver el diámetro de la célula y el diámetro del núcleo. Tenemos también una hipercromasia que se ve y un contorno irregular. Podemos encontrar estas células que también tienen una displasia leve. Estas células que también presentan alteraciones en el núcleo, aumento de la relación núcleo-citoplasma. Los citoplasmas son más pequeños, pero el núcleo es grande en relación a lo normal. Acá podemos encontrar células con displasia moderada.
podemos utilizar células normales para la comparación. Tenemos esta célula que es normal, pero aquí observamos una superposición de varias células. Este núcleo es normal, este también, pero este núcleo ya es grande, hipercromático, aumenta la relación núcleo-citoplasma, estos núcleos también, acá hay dos núcleos superpuestos, pero el aumento del tamaño del núcleo en relación al citoplasma se ve, la hipercromasia y la irregularidad de los contornos de los núcleos también se puede observar. Entonces, en este campo tenemos células con displasia moderada. Tenemos acá células con displasia moderada. Podemos utilizar células normales para comparar. Las células con displasia moderada son estas dos. Y estas dos, inclusive esta, son normales. Acá estas tres no tienen displasia, pero estas dos sí tienen displasia. Aumento de la relación núcleo-citoplasma y el núcleo se ve hipercromático, contornos irregulares de los núcleos. Tenemos acá tres células con displasia moderada, ese núcleo es alargado hipercromático, y aquí también, estas son células endocervicales, que no tienen mayores alteraciones, pero estas tres células tienen displasia. Displasia moderada. Esta célula tiene también displasia, aumento de la relación núcleo-citoplasma, núcleo hipercromático. Dos células con displasia, esta tiene displasia leve, el núcleo está ligeramente aumentado en relación al diámetro total, pero esta tiene un grado de displasia mayor, los contornos son irregulares y los núcleos son hipercromáticos. El núcleo es hipercromático en esta. Otra célula con displasia moderada, y también hay células con displasia leve y células normales. Por ejemplo, esta es normal. Esta tiene displasia moderada. Fíjense que este es el contorno de la célula y realmente hay un aumento de la relación núcleo-citoplasma. Esta tiene displasia leve, estas también tienen displasia leve, pero esta de manera particular tiene displasia moderada. Podemos tomar a esta otra como normal, al igual que esta. Displasia moderada. El núcleo es muy hipercromático, si bien si se toma el diámetro transversal del núcleo en relación al diámetro total de la célula, no hay mucha alteración, pero la hipercromasia del núcleo es evidente. Células con displasia moderada. Células endocervicales, tenemos acá, pero estas células tienen los núcleos grandes en relación al diámetro total, aunque se trata de núcleos superpuestos, pero la hipercromasia es muy notoria. Células que corresponden a displasia moderada.
Células superpuestas que corresponden a displasia moderada. Podemos tomar esta célula como normal, el núcleo y el citoplasma, pero estas sí tienen displasia, son varias. Las que tienen los núcleos más grandes son las que tienen un grado de displasia mayor, displasia moderada, pero esta, por ejemplo, displasia leve, también displasia leve, pero estas de acá arriba, displasia moderada. Nuevamente, célula normal, displasia leve y displasia leve también. Igualmente, células con displasia moderada, esta también, displasia moderada. Pasamos a una tercera lámina de Papa Nicolau que tiene más bien displasia severa, pero la displasia severa en el Papa Nicolau no se puede distinguir del carcinoma in situ, tampoco en la biopsia. Entonces, los grados de anormalidad van a ser muy grandes. Tenemos acá el frotis. Aquí prácticamente no van a haber células normales. Tenemos acá los núcleos bastante grandes, muy notorios. Aquí se puede ver el citoplasma, pero el núcleo también sumamente grande. En realidad acá hay esta célula que nos puede servir como ejemplo de normalidad para compararla con esta otra, displasia severa. El diámetro total de la célula, el núcleo de esta célula, aquí podríamos considerar como displasia moderada, pero esta sí es una displasia severa. Acá también hay una displasia severa, el núcleo ocupa casi toda la célula. Acá la célula es pequeña, el núcleo ocupa casi todo. Esta célula tiene forma alargada, núcleo muy hipercromático, ocupa casi toda la célula. Aquí podemos considerar un ligero aumento de la relación núcleo-citoplasma, pero podríamos pensar que es algo reactivo. Podemos tomar esta célula como ejemplo normal y tenemos otra célula para poder tomarla como ejemplo de lo normal y compararla con estas otras células que tienen una displasia severa. Otra célula con displasia severa, vemos el citoplasma, el núcleo ocupa casi todo, mucha hipercromasia, tenemos displasia moderada, pero estas en las que el núcleo ocupa casi toda la célula, igual acá, displasia severa, y esta podríamos considerarla como lo normal, igual que esta, podemos tomarla como referencia. Vemos aquí, el núcleo ocupa casi toda la célula, lo mismo esta célula, el núcleo ocupa por lo menos la mitad de la célula, muy hipercromático. El grado de anormalidad es muy grande en relación a el Papa Nicolau anterior. Vemos aquí también la célula y el núcleo. Aumento de la relación núcleo-citoplasma que es evidente. Entonces, esta tercera lámina de Papa Nicolau corresponde a displasia severa. Tenemos acá otras células. Esta célula, el núcleo ocupa casi todo. Acá también, el núcleo ocupa casi todo. Contorno irregular. Se nota sin problemas. Vamos a observar otros campos. Tenemos esta célula también, con características de displasia severa. Podemos tomar aquí esta otra célula como normal. Tenemos esta célula de acá,
Estas son alargadas, pero los núcleos son muy hipercromáticos. Se han presentado entonces 3 láminas de Papa Nicolau. Vamos a pasar ahora a un corte histológico de endometrio, que ha sido enviado para datación, o sea, para fechaje. Se tiene que decir a qué fecha corresponde este endometrio. Y la datación o fechaje es importante para los estudios de infertilidad. Podemos encontrar que las glándulas tienen algo de irregularidad, no son completamente rectilíneas, es un endometrio secretor inicial. Si hablamos de endometrio secretor, quiere decir que ya se ha producido la ovulación. Los cambios secretores son consecuencia de progesterona producida por el cuerpo lúteo. Tiene que haber habido ovulación para que se forme cuerpo lúteo. Entonces, tenemos ya algo de la irregularidad de las glándulas de tipo secretor. Pero se trata de un endometrio secretor inicial, en el cual vamos a observar los primeros cambios. Entre el día 14 y 16 se produce lo que se llama la vacuola subnuclear. Entonces, si tenemos aquí esta glándula endometrial, los núcleos se encuentran en la parte media, este es el lumen, y acá podemos ver la vacuola subnuclear, día 14 a 16 del ciclo. Aquí también podemos ver la vacuola subnuclear, debajo del núcleo. Realmente acá, vacuola subnuclear. Pero después, conforme avanzan los días, esta vacuola deja de ser subnuclear y pasa a estar en la parte superior de las células y el núcleo regresa a su ubicación basal. Podemos ver a mayor aumento la vacuola subnuclear. Endometrio secretor inicial, día 14 a 16 del ciclo menstrual, ha habido ovulación. Voy a presentar otros campos. Por ejemplo, en este campo se puede ver la vacuola subnuclear también y los núcleos en la parte media, pero después esta vacuola subnuclear pasa a la parte superior y el núcleo regresa a su zona basal, conforme pasan los días. En esta glándula podemos ver acá la vacuola subnuclear. Núcleos en la parte media, es la parte superior, el lumen de la glándula, ¿no? Vacuola subnuclear. Endometrio secretor inicial. Pasamos al corte histológico de hiperplasia simple y compleja sin atiquia. Si hablamos de hiperplasia, tenemos que encontrar un endometrio de tipo proliferativo, es decir, en la primera fase del ciclo menstrual. A menor aumento se puede ver las glándulas de aspecto apiñado, unas glándulas muy cerca de las otras, aspecto apiñado, aspecto aglomerado. Eso es lo que se ve en la hiperplasia. Hay una proliferación excesiva, prolifera tanto el tejido glandular como el tejido estromal. A mayor aumento se puede ver pseudoestratificación, es decir, el epitelio tiene 1, 2, hasta 3 capas. Quiere decir que es un endometrio de tipo proliferativo. Nuevamente, a mayor aumento se puede ver estas glándulas de aspecto apiñado, de aspecto aglomerado por la proliferación de la hiperplasia. Voy a presentar otros campos. Tenemos esta glándula. Podemos ver que los núcleos están por lo menos a 2 niveles. 2 o 3 capas del núcleo
de núcleos como se ve en el endometrio de tipo proliferativo. Núcleos en 2 a 3 niveles. Endometrio de tipo proliferativo. Voy a enfocar otros campos donde se puede ver estas glándulas de aspecto aglomerado, unas muy cerca de otras. Se puede ver también el estroma, que igualmente prolifera. Acá también, glándulas muy cerca unas de otras. Endometrio proliferativo, hiperplasia simple y compleja sin atipia. Hay también una dilatación leve de los lúmenes glandulares, eso también se observa en la hiperplasia. La siguiente biopsia consiste en un curetaje de endometrio, se ve endometrio. Esta es una biopsia de endometrio obtenida por curetaje. Y se van a encontrar cambios producidos por progestágenos exógenos. También estos progestágenos exógenos pueden dar lugar a hemorragia uterina anormal. Los progestágenos exógenos causan una reacción en el estroma que se denomina reacción pseudodesidual. Las células del estroma adquieren unas características poligonales, se hacen más grandes, adquieren mayor cantidad de citoplasma. El citoplasma tiene un aspecto poligonal y las glándulas endometriales se tornan inactivas o débilmente proliferativas. Entonces aquí vemos gran cantidad de estroma. Las glándulas están un poco separadas por la gran cantidad de estroma. Podemos observar aquí glándulas débilmente proliferativas, pero el estroma es prominente y tiene una reacción pseudodesidual. Las células del estroma, estas son glándulas, tejido glandular endometrial débilmente proliferativo, que es otro efecto de los progestágenos exógenos, pero el estroma se caracteriza por lo que se llama reacción pseudodesidual. Los citoplasmas se hacen amplios, poligonales, ligeramente eosinófilos. Reacción pseudodesidual. Los citoplasmas es una mitosis, los citoplasmas son amplios, poligonales, ligeramente eosinófilos. Y las glándulas endometriales son inactivas. Aquí vemos prácticamente células cúbicas, una sola capa de células. Las glándulas endometriales son inactivas o débilmente proliferativas. Tenemos acá una glándula endometrial inactiva, pero la reacción pseudodesidual del estroma es prominente. Tenemos aquí inactiva o débilmente proliferativa, pero la reacción del estroma es prominente. Efecto de progestágenos exógenos sobre el endometrio. Endometriosis ovárica. La endometriosis ovárica significa presencia de endometrio en el ovario, cosa que es anormal. El endometrio es típico de la cavidad uterina. Puede encontrarse en el ovario, en las trompas de falopio, en el cuerno uterino, en el cuello uterino, peritoneo, en la pared del intestino, etc. En todas estas ubicaciones se habla de endometriosis. Vamos a empezar mostrando un corte de trompa uterina. Esta es una lámina que tiene ovario y trompa. Podemos reconocer los pliegues de la trompa uterina. Hay congestión vascular, los vasos están muy dilatados en la pared de la trompa. Y tenemos también el ovario. Podemos reconocer que es ovario por la presencia de cuerpo lúteo. Tenemos acá cuerpos lúteos. Este es un cuerpo lúteo, es un artefacto. Aquí tenemos, cuerpos albicans. Cuerpo albicans también. Este es un folículo involucionado. Un folículo involucionado o folículo atrético, este de acá.
pero acá tenemos un cuerpo albicans. Este es otro cuerpo albicans, folículo atrético también, folículo atrético, estroma ovárico, y la presencia de endometrio. Acá vemos endometrio. Estas son glándulas endometriales. Estroma endometrial, hay hemorragia, hay sangrado. Si observamos a mayor aumento, vemos que estas glándulas son de tipo endometrial. Y tenemos acá el estroma endometrial con sangre. Entonces, endometrio en el ovario se denomina endometriosis ovárica. Voy a presentar otros campos. Tenemos acá el estroma ovárico y el endometrio inmerso en el estroma ovárico. Este es un campo. Voy a presentar otro campo. Acá también tenemos endometrio, glándulas endometriales, estroma endometrial, y este es estroma del ovario. A mayor aumento, sin ningún problema, reconocemos que se trata de endometriosis, ¿no? Endometriosis ovárica, hay sangrado. Voy a presentar otro campo en el cual lo que se ve es que, además de un cuerpo albicans, acá podemos encontrar un cuerpo albicans, que es este, vemos una cavidad en la cual la sangre se ha catabolizado y lo que queda son simplemente los restos de sangre catabolizada, histocitos con lipofucsina. Se puede ver en otros casos hemosiderina, pero acá no se ve hemosiderina, sino lo que se ve son histocitos con este pigmento marrón, que es la lipofucsina. Es la sangre del quiste endometriósico que ha sido catabolizada. Entonces quedan simplemente histocitos, cada una de estas células es un histocito, histocitos con lipofucsina. Este pigmento de color entre marrón y anaranjado. Voy a presentar otro campo con histocitos con hemosiderina. Podemos ver acá este pigmento entre marrón y anaranjado. Estas células son histocitos. Continuamos con cistadenoma seroso borderline. Si hablamos de cistadenoma, quiere decir que es una tumoración quística del ovario. Entonces vamos a reconocer la pared del ovario. Tenemos acá la pared del ovario, tiene quistes de inclusión. Podemos reconocer acá los quistes de inclusión de la pared del quiste mayor. Y podemos encontrar las papilas. Acá tenemos también pared del quiste, la pared del quiste. Por eso se llama cistadenoma, tiene un componente quístico predominante, pero observamos las papilas. En base a la estructura de las papilas se ha hecho un diagnóstico de cistadenoma seroso borderline o limítrofe, o en el límite de la malignidad. La presencia de papilas se reconoce sin problemas. Igual acá, presencia de papilas. Vamos a observar a mayor aumento el epitelio de las papilas para reconocer que son varias capas, un epitelio seroestratificado, y los núcleos tienen aumento de la relación núcleo-citoplasma, hipercromacia leve. Entonces, no podríamos decir que es un cistadenoma benigno, porque ya hay aumento de la relación núcleo-citoplasma, hipercromacia leve. Decimos que se trata de un tumor borderline o limítrofe, pero no es un carcinoma, porque no se observa en ningún punto de la neoplasia una infiltración del estroma. Si hubiera infiltración del estroma, entonces diríamos cistadenocarcinoma seroso, que no es el caso. Cistadenoma seroso borderline. Vamos a enfocar el epitelio.
Tenemos acá un epitelio igualmente de varias capas, 2 a 3 capas, pero los núcleos muestran una hipercromasia y un aumento de la relación núcleo-citoplasma que se reconoce sin problemas. Cistadenoma seroso borderline. Pasamos a adenocarcinoma de células claras del ovario, que es una variante del adenocarcinoma endometrioide del ovario. Podemos reconocer acá la cápsula del ovario, la superficie, la cápsula del ovario y la neoplasia. La neoplasia tiene una estructura tubular, pero es predominantemente sólida. No se ve quística, sino es sólida, pero tiene estructuras glandulares. Si se llama carcinoma de células claras, quiere decir que los citoplasmas son claros. Cuando los citoplasmas se observan claros, quiere decir que estas células han podido tener o glucógeno o lípidos que se han disuelto durante el procesamiento histológico. Vamos a observar a mayor aumento estos núcleos carcinomatosos. Las células tienen un citoplasma claro, los contornos nucleares se pueden delimitar más o menos bien. Tenemos los contornos celulares, núcleos cancerosos. Se puede observar un lumen. En este caso, aquí hay otro lumen. Vamos a enfocar otro campo. Tenemos acá núcleos cancerosos, citoplasmas claros. Y los contornos celulares se pueden delimitar más o menos. Este es el último campo que se enfoca en esta lámina. Pasamos a un tumor del estroma del ovario llamado tumor de células de Leydig-Sertoli. Las células de Leydig y las células de Sertoli, como sabemos bien, son propios de la gonada masculina, pero hay tumores del ovario que los poseen. Vamos a observar una mezcla de células de Leydig y células de Sertoli. El tumor tiene zonas sólidas, como por ejemplo estas. Tenemos también, hay zonas sólidas. Y podemos observar también algunas zonas quísticas. Por ejemplo, acá podemos ver un quiste. Hay 2 cortes. Tenemos acá varios quistes. Hay áreas sólidas y áreas quísticas. Igual acá hay áreas sólidas y áreas quísticas. Esta es una zona sólida y aquí vamos a tratar de buscar los 2 tipos de células que contiene este tumor, células de Leydig y células de Sertoli. Acá en este campo. ¿Cuáles son las células de Sertoli? Son estas células de núcleo alargado y escaso citoplasma, muy poco citoplasma. Células de Sertoli. En algunos tumores de células de Leydig-Sertoli, estas células de Sertoli se encuentran formando túbulos, pero en este caso se encuentran formando zonas sólidas. Y las células de Leydig son estas células que se ven redondas. Citoplasma amplio, puede ser claro o puede ser eosinófilo. Entonces tenemos acá células de Leydig, citoplasma más amplio, y estas de citoplasma escaso, núcleos alargados, células de Sertoli, a mayor aumento. A mayor aumento podemos observar las células de Sertoli. Núcleos alargados, poco citoplasma. Células de Leydig, citoplasma amplio, núcleos redondos. Algunas células de Leydig presentan
citoplasmas eosinófilos, otras presentan citoplasma vacuolado. Nuevamente, células de Sertoli, núcleos alargados, muy poco citoplasma, y células de Leydig, núcleos redondeados, centrales, citoplasmas más amplios, redondeados, algunos eosinófilos. Otro campo. En este campo, células de Sertoli y células de Leydig, núcleos redondeados centrales, citoplasma más amplio y más vacuolado. Aquí se pueden ver células de Leydig y estas poco citoplasma, células de Sertoli. Estas también son células de Leydig, núcleos redondos, citoplasma más amplios, algunos vacuolados. Es un tumor fundamentalmente masculinizante. Produce hormonas masculinas. Teratoma quístico maduro del ovario. Este es un tumor de células germinales del ovario. Las células germinales del ovario son los ovocitos. Y un teratoma tiene una mezcla de tejidos que derivan del endodermo, ectodermo y mesodermo. Teratoma maduro es el teratoma que tiene tejidos del adulto. Si es quístico, decimos teratoma quístico maduro, como es este caso y es la gran mayoría. Acá podemos reconocer la piel. La piel deriva del ectodermo. Vemos la epidermis, podemos ver queratina, glándulas sebáceas, también podemos observar folículos pilosos. A mayor aumento, epitelio escamoso maduro del adulto, queratina, infundíbulos foliculares, glándulas sebáceas. No son tejidos embrionarios, son tejidos del adulto. Es un teratoma maduro. Observamos acá folículos pilosos, igualmente derivados del ectodermo. Tenemos acá tejido adiposo, que es un derivado del mesodermo, tejido adiposo maduro. Tejido adiposo maduro derivado del mesodermo. Tejido óseo, derivado del mesodermo, zonas de calcificación. Tejido óseo, derivado del mesodermo. Tejido cartilaginoso, igualmente derivado del mesodermo. Tejido cartilaginoso maduro, no es un cartílago embrionario, tal como vamos a ver en el teratoma quístico inmaduro, que voy a presentar a continuación, que sí tiene cartílago inmaduro, es cartílago maduro, cartílago tal como se ve en los tejidos del adulto. Tenemos acá un quiste. Vamos a observar el revestimiento del quiste para ver el tipo de epitelio. Este es el revestimiento del quiste. Tiene cilios, tiene células caliciformes. Quiere decir que es un epitelio de tipo respiratorio. Cilios y células caliciformes. Tiene características de epitelio respiratorio. Quiere decir que es un derivado del endodermo. Podemos observar también tejido nervioso. El tejido nervioso igualmente deriva del ectodermo. Tejido nervioso, aquí vemos tejido glial.
y podemos ver algunos melanocitos. Algunos melanocitos, lo que nos recuerda al epitelio pigmentario de la retina. La presencia de melanocitos. Se observa la melanina, el pigmento marrón, nos recuerda al epitelio pigmentario de la retina, y este es glía, tejido glial, tejido nervioso derivado del ectodermo. Vemos también una zona que semeja a plexos coroideos. Esta zona semeja a plexos coroideos. Las papilas revestidas por un epitelio simple cúbico. Semeja a plexos coroideos. Podemos ver acá tejido glandular también, derivado del endodermo. Teratoma inmaduro del ovario. Los teratomas inmaduros del ovario son generalmente sólidos, aparecen en mujeres jóvenes o niñas o adolescentes. Vamos a observar el componente inmaduro derivado del ectodermo, rosetas neuroepiteliales. Tenemos acá varias rosetas neuroepiteliales a mayor aumento. Una roseta neuroepitelial tiene una hendidura. Esta es otra hendidura. Y sobre la hendidura se disponen células de tipo nervioso, formando como una especie de roseta neuroepitelial. El neuroepitelio consiste en células de núcleos alargados que se disponen de manera perpendicular a la hendidura. Esta es la hendidura. Son varias capas de células de núcleos alargados que se disponen de manera perpendicular. Entonces, en conjunto se denomina roseta neuroepitelial, pero la roseta tiene una hendidura central y el neuroepitelio que se dispone alrededor de dicha hendidura. Esta es otra hendidura. Y el neuroepitelio, células de núcleos alargados que se disponen de manera perpendicular a la hendidura. Vamos a enfocar otras rosetas neuroepiteliales. Tenemos acá rosetas neuroepiteliales también, de ese efecto de corte, pero este es el neuroepitelio. Acá está la hendidura y el neuroepitelio, que tiene las características que ya se han mencionado. Núcleos alargados que se disponen de manera perpendicular, que es la hendidura, perpendicular a la hendidura. Neuroepitelio. Tenemos también derivados del mesodermo, tejido cartilaginoso embrionario. Este no es un tejido cartilaginoso del adulto, sino tiene características de cartílago embrionario, derivado del mesodermo. Vamos a enfocar otra zona que tenga cartílago embrionario, que vemos igualmente también cartílago embrionario. Tenemos tejido conjuntivo embrionario, tejido mesenquimático, que se encuentra entre los elementos ya mencionados. Vamos a buscar otros componentes, por ejemplo, tejido glandular, que deriva del endodermo. Tenemos acá un tejido glandular, esto no es neuroepitelio, es un tejido glandular embrionario derivado del endodermo. Acá también tenemos tejido glandular, no es neuroepitelio tampoco. Tejido glandular derivado del endodermo. Teratoma
inmaduro del ovario. La última lámina corresponde a salpingitis aguda. Este preparado histológico consiste en un corte de trompa uterina. Podemos observar aquí los pliegues de la trompa, pero los pliegues de la trompa se encuentran edematizados, engrosados por edema, es la pared de la trompa, también presente edema. La congestión vascular es evidente en este corte histológico de la trompa. Y en los pliegues podemos observar el exudado inflamatorio agudo de tipo neutrofílico que permite hacer un diagnóstico de salpingitis aguda. Podemos observar aquí el epitelio de la trompa con las células ciliadas y las células secretoras, pero en el tejido conjuntivo de los pliegues vemos congestión vascular y neutrófilos, células inflamatorias agudas, correspondientes a la salpingitis aguda. Podemos reconocer sin problemas los neutrófilos, células de la inflamación aguda. Además hay edema. Aquí tenemos algunos neutrófilos en el lumen. Vamos a enfocar otros campos. Acá se puede ver neutrófilos en el lumen de la trompa. Este es el epitelio tubárico y la lámina propia con vasos congestivos. Hay células de la inflamación crónica como linfocitos y células plasmáticas, pero también neutrófilos que permiten hacer un diagnóstico de inflamación aguda, salpingitis aguda. Voy a presentar otro campo. Tenemos este otro campo. Podemos reconocer aquí el exudado neutrofílico en el lumen, el epitelio tubárico, el tejido conjuntivo de las fimbrias edematizado, vasos congestivos y neutrófilos. Salpingitis aguda. Con este preparado histológico finaliza la segunda práctica de la tercera fase.